término de origen griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Sean bienvenidos al programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís, que se transmite por el canal 8 de Telenor cada sábado de 1 a 2 y los domingos la retransmisión en el canal 12 también de Telenor, pero de 9 a 10 de la mañana. Agradecemos a todos los que están con nosotros a través de la web telenor.com.do y aquellos que nos envían sus correos electrónicos a través de kyriotv@hotmail.com. De igual manera, aquellos que nos siguen en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Twitter y en nuestro canal de Kyrios Católico TV en YouTube. Denle like a los programas, compártanlos con sus amigos y familiares, pero sobre todo suscríbanse. Suscríbanse para que reciban siempre el programa de Kyrios en sus hogares, en el momento que puedan verlo, que puedan compartirlo también con los demás, pero que puedan disfrutar minuciosamente cada una de las palabras que se puedan transmitir a través del programa televisivo Kyrios. Vamos a seguir evangelizándonos todos porque es lo que nos ayuda a nosotros a crecer en la fe. Por eso vamos a escuchar en este momento el evangelio de este fin de semana. Un evangelio sumamente especial. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma que nos invita a nosotros a contemplar el templo, no solamente físico, sino el espiritual, a través de este evangelio. Vamos a ver cómo Jesús le dice también a aquellos que lo destruyan y que Él en 3 días lo va a reconstruir. Es maravilloso nosotros saber que Jesús murió, pero que resucitó al 3er día, y es de ese templo que está hablando. Vamos a escucharlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían paloma les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Jesús, discípulos se acercaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús, mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua. Muchos creyeron en su nombre, vieron los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a disfrutar de la explicación de este santo evangelio que nos expone a cada uno de nosotros nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Adelante. Queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que nos siguen a través de Telenor, de YouTube y redes sociales. Celebramos el tercer domingo de Cuaresma. Nos estamos preparando para vivir la resurrección a través de este momento, este tiempo de penitencia, de oración, de perdón, como es la Cuaresma. Y precisamente el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar de Juan 2, 13, 25, nos habla por un momento de la muerte, pero a la vez de la resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, dice Jesús. Hemos escuchado cómo se enmarca este Evangelio de hoy. Se acercaba ya el día de Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Cuando él sube a Jerusalén, ¿qué encuentra allí? Bueno, pues encuentra que alrededor del templo hay todo un mercado. No hay mucha diferencia entre ese tiempo y hoy en día. En nuestros templos, muchas veces en los centros de peregrinación, de grandes peregrinaciones, encontramos que al su alrededor hay muchas tiendas de souvenirs, de regalos. Y esa fue la situación que Jesús encontró en aquel tiempo en el templo de Jerusalén. No es que estaban dentro, eso lo especifican bien los exégetas. No era dentro del templo, pero sí estaban en el patio, que para nosotros y para los judíos pues es igual prácticamente. Se está alrededor en el patio, en el pórtico donde la gente se reúne en el patio. Y había como una kermés, una verbena, pero Jesús llega y encuentra todo esto, la venta de palomas, de animales para el sacrificio, etcétera, etcétera. Jesús al ver esto siente tristeza, pero más que tristeza, él siente celo por la casa de su padre. Dice, el celo de mi casa me devora. Hace alusión al Salmo 69, el celo de la casa del Padre. Y luego, cuando él dice que toma unos lazos, unos látigos, y expulsa a los vendedores del templo. Le dice que quiten eso de aquí, que no los conviertan en casa de bandidos, de negocios, etcétera, etcétera. Los discípulos, los judíos, le reclaman eso, que por qué hace eso. Y es donde él repite, el celo de tu casa me devora. O sea, que van los discípulos recordando esto de Jesús. Al ver a Jesús, ellos no se asombran tanto, los discípulos. Son los judíos los que se asombran. ¿Por qué? Porque los discípulos ya sabían esto del salmista. El celo de tu casa me devora. O sea, y Jesús, amante del templo, sabiendo que el templo es morada de Dios, pues él quiere convertirlo en casa de oración. Y es lo que dice, convertirlo en casa de oración. Cuando los judíos entran en discusión con él, es que él afirma, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es seguro que los judíos no entendieron a qué él se refería, y mucho menos los discípulos, porque todo esto se interpreta después de la resurrección. En ese momento ellos no sabían de qué Jesús hablaba. Por eso es que los judíos dicen, 46 años ha costado construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Se refería a su cuerpo. De ahí que decimos que el tiempo, este evangelio nos va enmarcando entre ese momento de la muerte, pero también la resurrección. Se refiere a que 3 días él estará en el sepulcro, pero al 3er día resucitará, tal como lo prometió, y así sucedió. Una interpretación luego de la comunidad apostólica, que empiezan a recordar todas las palabras de Jesús.
y de seguro que dijeron, recuerden ustedes cuando él dijo a los judíos que destruyan el templo y él lo levantará en 3 días, se refería a este momento de la resurrección. Enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas. A veces entramos a una capilla de una comunidad, a un centro parroquial, y lo vemos tan destruido, tan olvidado, a veces sucio, sin pintar, con los bancos tirados por todos los lados. ¿Qué diría Jesús si entraría a una de esas capillas o a uno de nuestros templos parroquiales hoy en día? Yo estoy seguro que Él dirá lo mismo. La casa de tu Padre me devora. El celo de la casa de tu Padre me devora. Él sentirá celo, sentirá, diríamos, tristeza de ver que su casa está abandonada. Debemos de cuidar esos templos de piedras, que son para el lugar de encuentro con Dios, de la comunidad con Dios, de Dios con la comunidad y viceversa. Pero por otro lado, pensemos en nuestro templo, que es el Espíritu. Nosotros somos templo, que es nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto, nuestro cuerpo también no puede ser convertido en un cuerpo para indominia, para el pecado, para el desorden moral, para el desorden físico, sino que debe ser cuidado y protegido y saber que nosotros vamos a morir, pero en Cristo resucitaremos si creemos firmemente en Él. Bendiciones. Ahora quiero informarles rápidamente de lo que hicimos durante el fin de semana. El 24 nos fuimos a la comunidad a la parroquia San Isidro Labrador de la Reforma de Villarriba, y ahí estuvimos celebrando la Eucaristía, donde varios ministros de la palabra recibieron su misión, y también personas, cristianos responsables de la comunidad que están dispuestos a llevar la Sagrada Comunión a los enfermos. Un buen grupo de servidores y servidoras recibieron este ministerio para llevar ese cuerpo de Cristo a aquellos que no pueden asistir a nuestras misas, a nuestros templos, a nuestros enfermos. Saludo para la comunidad de la Reforma, para la parroquia San Isidro Labrador, como siempre, todo bien preparado, con los sacerdotes, allí bien, muy entregado al trabajo con la comunidad. El 25 fuimos a la parroquia del Cardenal Sancha, se celebraba el Día del Cardenal Sancha, y ahí estuvimos celebrando con el Padre Aridio, y también varios hermanos nuestros recibieron el ministerio de la celebración de la palabra, animadores de asamblea y también ministros de comunión, tanto de la parroquia Cardenal Sancha como la de Cenoví, porque hubo un grupo, sobre todo de animadores de asamblea, que se prepararon en un programa conjunto entre ambas parroquias. Y qué bueno que nuestras parroquias siguen también programando por zonas, también las parroquias vecinas se aunan esfuerzos para formar a sus líderes. Que el Señor siga protegiendo a los fieles y a los sacerdotes responsables de estas parroquias, San Isidro en la Reforma y Cardenal Sancha aquí en San Francisco de Macorís. Que el Señor Dios le bendiga y le proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos las palabras de nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Y ahora vamos a disfrutar de un precioso video musical que nos sigue entonando en este evangelio, La casa de mi Padre. Adelante. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello
las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas ya ha pagado y nadie más podrá Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Continuando con el programa televisivo Kyrios, en un tiempo tan especial como es la Cuaresma, es un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración. Y hasta el mismo Jesús en ese evangelio lo está recalcando. La casa de su Padre es casa de oración. ¿Y cuántas cosas obtenemos nosotros al orar? Al orar sinceramente, con un corazón sincero, hablo de eso. Cuando decimos sinceridad ante Dios, es que nosotros nos abrimos abiertamente a su voluntad. Cuando decimos que es sincero, es que no estamos escondiendo nada, que es honesto, que es íntegro, que nos decimos la verdad a nosotros mismos. Y si es entonces honesto, es que le decimos la verdad a Dios tal y como es. Y qué importante entonces para nosotros saber que dentro de esa verdad está el nosotros llegar entonces a la penitencia. Cuando hablo de penitencia estoy hablando de unos de los sacramentos de la iglesia y estoy hablando de confesarse. Cuando hablo de confesarse estoy hablando de que Dios mismo, cuando andaba en la tierra físicamente, que lo podían ver los discípulos y también los otros lo veían, Él, cuando hacía los milagros y curaciones, enviaba a eso que curaba a verse con el sacerdote, a confesarse. Cuando Él decía, ahora ve donde el sacerdote. Jesús no pasó por encima a lo que Dios Padre había creado. Y Dios Padre ya había permitido que en la tierra estuvieran los sacerdotes, así como Melquisedec. Pues qué importante para cada uno de nosotros conocer algunos tópicos de la confesión. Esa confesión que nos limpia a nosotros, que hace que nuestros corazones estén
tan limpio y nuestro estado de ánimo tan feliz, que es como cuando usted puede sentirse como una pluma en el aire, que no pesa. ¿Por qué? Porque los pecados pesan. Queridos hermanos, los pecados pesan. Y a veces nos acostumbramos a los pecados a tal punto que los repetimos una y otra vez. Y al repetirlo una y otra vez no nos estamos corrigiendo de lo que Dios no quiere en nuestras vidas. Hay muchas anécdotas importantes y dentro de esos tópicos quiero recordar esta. Y es una persona que se va a confesar y cuando hace su examen de conciencia lo escribe. Y al escribirlo coge su papelito, entonces cuando va y se confiesa ya sale bien, pero el papelito se le ha caído y no se da cuenta de esto. Cuando regresa a la casa dice, oh my God, se me cayó el papelito, otra persona va a ver mis pecados. Entonces se retira otra vez al templo a buscar el papelito y cuando busca el papelito lo encuentra justamente, pero cuando mira el papelito está borrado, se ha limpiado. Y es una manera de decirnos a nosotros que nosotros cuando nos confesamos quedamos con un corazón limpio. Ese corazón limpio que nosotros podemos tener desde el bautismo. Y Dios es tan bueno que Dios permite 2 sacramentos para que nosotros no muramos con pecado, para que podamos llegar al cielo definitivamente. Y es precisamente la confesión y la unción de los enfermos, de los moribundos. 2 sacramentos que nos limpian a nosotros de esas cosas que cometemos malas, de esas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, que nos separan de su gracia. Y dentro de esos tópicos quiero mencionar, ¿verdad?, estos pasos que nosotros tenemos que dar para nosotros hacer una buena confesión. Y cuando hablo de esos pasos, son lo que la Iglesia nos presenta, son el examen de conciencia. Nosotros debemos de examinarnos diariamente. Cada acto que nosotros realizamos, tenemos que pensar si ha sido bien o si ha sido mal. Y por eso el examen de conciencia. Pero nosotros tenemos una conciencia que Dios ha puesto en nosotros desde el momento que puso en nosotros el soplo de vida. Y esa conciencia nos dice a nosotros cuando nosotros hacemos las cosas mal, que no son agradables a Él. Nos da a nosotros ese sentir en el corazón, en el pensamiento. Sabemos que hemos actuado mal. Y es que la conciencia nos lo dice a nosotros. Pero por más que nosotros muchas veces querramos reprimir esa conciencia y decir esto no es nada, yo lo hago por esto o por aquello, en el fondo ahí se va acumulando una tristeza y se va acumulando una agonía enorme. Por eso miramos los rostros que se ven destruidos, por eso podemos encontrarnos con rostros tristes, amargados, porque tienen su conciencia aplastada y no han querido reconciliarse con el Señor. Este es un tiempo muy especial para nosotros reconciliarnos con Dios. Y examinar nuestra conciencia día a día es saber si nosotros nos hemos portado bien, si hemos violado los mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos que nos dicen a nosotros paso a paso, que nosotros hemos hecho mal. Este es un tiempo para nosotros acercarnos. Las parroquias tendrán todas el día de confesiones y ese día estamos llamados a nosotros a participar en los retiros de Cuaresma que se van a realizar aquí en San Francisco de Macorís, en Getsemaní. También va a haber su momento de confesión y usted puede acercarse al Señor. Pero ese examen de conciencia usted no lo puede hacer ahí mismo. Usted debe prepararse antes. Debe ser con un tiempo. Usted tiene que tomar los 10 mandamientos y analizarlo uno por uno. ¿Dónde hemos fallado? Para decirlo todos. Porque una de las cosas que nosotros no podemos hacer es confesarnos y dejar a cualquier mal
que nosotros hayamos cometido, especialmente los pecados mortales. Cuando dejamos un pecado mortal a propósito, porque nos da vergüenza o lo que sea, ya estamos invalidando esa confesión. Nosotros tenemos que, el primero, dice un sacerdote, el primero que tenemos que escupir es ese que nos molesta más, ese que nosotros creemos que es el más grande. Para Dios ninguno son grandes. Usted no le va a decir nada sorpresivo a ningún sacerdote. Usted se lo está diciendo a Él, pero no es Él que le va a perdonar, es Jesús mismo. Porque a través de los sacramentos, Él es un medio para nosotros recibirlo, pero es Jesús mismo quien nos perdona nuestros pecados. Y hay una anécdota de una persona que se va a confesar, y cuando él se va a confesar, el sacerdote, él se ha ido a confesar muchas veces, y le dice lo mismo. El sacerdote le dice, y aquí vienes tú a confesar lo mismo otra vez. Y le dice el sacerdote, bueno, pero él no llega ni siquiera a darle la absolución. Cuando él se detiene, se pone de pie, no, vete. Y él lo saca, y ahí es donde él ha tenido más dolor de todos sus pecados. Él sale y se pone frente al crucifijo y dice, oh mi Dios, ¿cómo voy a vivir con esto? Si he venido ahora de verdad a confesarme y el Padre no me quiere dar la absolución, no hemos terminado la confesión. Y ahí sale el sacerdote, y el sacerdote entonces ve cuando el mismo Jesús le dice, yo sí te perdono tus pecados, y te quedan todos perdonados. Porque es el mismo Jesús que perdona los pecados. Le dije a ustedes, son dos actos de misericordia gigantes que el Señor nos ha regalado a través de la confesión y a través de la unción a los moribundos. Por eso nosotros tenemos que valorar muchísimo la confesión. Dolor de corazón, ese arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Ese dolor de corazón es nosotros saber que hemos fallado a Dios en nosotros o en el prójimo, que hemos oprimido el amor de Dios. Ese dolor de nosotros no querer ni siquiera haber cruzado por donde nosotros hemos pasado y hemos caído en pecado. O esa palabra que nosotros hemos dicho ha sido a un prójimo y le hemos quitado la paz. Y le hemos dejado de dar el amor que necesitaba. Ese dolor de corazón de nosotros saber que estamos arrepentidos, por eso nos duele el corazón el haber fallado. El tercero es el propósito de enmienda. El propósito de enmienda, de no volver a pecar, no poner los medios para ello. ¿Cuántas veces nosotros colocamos los medios para volver a pecar? Es que no podemos cruzar, ni pensar, ni actuar, o sea, no colocar los medios para caer en pecado. Propósito de enmienda, de no volver a cometer dichos pecados que hemos cometido. La confesión de boca, es decir, todos los pecados mortales de los que se tiene conciencia que hemos cometido. Ocultarlo deliberadamente invalida la confesión. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo encontramos en el 1456. Nosotros tenemos que saber que tenemos que, como decía ese sacerdote, tenemos que escupirlo primero. Tenemos que decir, el primero que nosotros entendemos que es el que no ha hecho más daño, pues entonces ese es el primero. Y fíjense que es un momento tan especial que el sacerdote lo que va a buscar dentro de las cosas que nosotros le decimos, cuál es el más delicado, porque en ese que Dios le va a dar esa inspiración del Espíritu Santo para ayudarnos. Por eso podemos pedirle que nos ayude. Por eso cuando vamos a hincarnos allí, no estamos hincándonos frente de un hombre, quítense eso de la cabeza aquel que lo crea de esa manera. Estamos hincándonos frente a Jesús, porque en la persona de Él no es en Él que nos estamos hincando, no estamos hincando a Jesús.
Es que a través de Él nosotros vamos a recibir el consejo que necesitamos y la absolución de nuestros pecados. También se puede confesar los pecados veniales que recuerdes. Y esto lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1458. Y cumplir la penitencia que nos imponga el sacerdote. Qué importante para cada uno de nosotros cumplir esta penitencia. Nosotros tenemos que concluir, cerrar el sacramento cumpliendo la penitencia. Y hay muchos tópicos a nosotros analizar dentro de la confesión. Cuando nosotros nos acercamos a un sacerdote, no podemos ir a decir que nosotros caímos en ese pecado porque mi mamá, porque mi papá, ni un cuento ni una historia. Hay que ser lo más objetivo posible. Los pecados tienen nombre. Desde el primer mandamiento cuando hemos faltado hasta el último mandamiento que hemos faltado, tienen su nombre. No hay que entrar en detalles. Cuando entramos en detalles nos estamos queriendo excusar de ellos. Por eso, cuando nosotros vamos, no porque haya una fila larga, el tiempo de la confesión es un momento muy especial y tú puedes tomarte el tiempo que sea necesario. Pero si tú vas objetivamente, tú no vas a decir más de lo que hayan ahí dentro de los 10 mandamientos. A veces nosotros queremos contar una historia y eso lo podemos hacer con el sacerdote, que sea nuestro guía espiritual, porque para eso usted puede elegir una persona que sea su guía espiritual como sacerdote. Pero cuando usted se va a confesar, cuando usted va a hacer el acto de penitencia, usted tiene que decir el pecado y ya. Si el sacerdote le hace una pregunta, entonces usted contesta, pero no tiene que dar detalles, porque cuando usted está dando los detalles, repito, andamos buscando excusarnos, ni decir tampoco los de los demás. Dice una anécdota que una señora se iba a confesar, dice así para ponerle el nombre, ¿no? Una señora se va a confesar y comienza, no, que mi yerna, no, que mi hijo, no, que el vecino, no, que esto, no, que aquello. Hicieron tal y tal cosa y por eso ella cayó en ese pecado. Entonces ella se está excusando. Entonces ella decía y decía de esa manera y el sacerdote nada más la observaba. Entonces cuando él terminó dice, pues mire, por los pecados de su esposo usted va a hacer 3 rosarios. Por los pecados de su yerna usted va a hacer una novena. Por los pecados, dice, padre, pero ¿cómo yo voy a hacer tanta penitencia? ¿Cómo yo voy a cumplir entonces tanta penitencia por ellos, por los pecados de ellos? Dice, no, porque usted lo está confesando. Usted está confesando lo de ellos. Entonces usted tiene que hacer ahora todo eso. Y por el de usted, entonces usted va a hacer este. Y el de ella era el más cortito. O sea, si hubiese evitado toda esa penitencia, si ella dice nada más lo de ella. Parece un chiste, pero realmente es así. Muchas veces vamos nosotros y entonces mencionamos a los demás. No tenemos que mencionar a los demás. Es que yo me acuso de tal o cual cosa. Entonces no tenemos nosotros que llegar a los extremos de mencionar a los demás, porque entonces lo estamos culpando a los demás. Y lo primero en una confesión es la humildad. Sí, por eso me hago silencio ahora. Lo primero es la humildad. Cuando tú eres humilde, tú reconoces tus faltas, no las ajenas. Tú no andas buscando culpables. Decía un sacerdote, yo escuchaba un audio, que él sin querer, lógicamente, tuvo un accidente. Y cuando tiene el accidente, entonces él se acercan las personas que tenían que ver, los militares y policías de tránsito, y cuando él se le acercan, entonces él le dice, yo fui quien lo choqué, y entonces dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces se extrañaron a tal punto, bueno, ¿qué es esto? Porque la costumbre es que siempre es decir que el otro es culpable. Siempre la costumbre terrenal es culpar a otro de las cosas. Y tenemos que tener tanto cuidado cuando culpamos a los demás. Por eso están las instituciones policiales para que ellos analicen los casos. Y usted tenga cuidado con su memoria, con su pensamiento, con sus análisis.
porque usted puede analizar, pero cuando usted lo pronuncia, usted puede estar cayendo en pecado. Usted no puede quitarle el honor a las personas. Ellos están haciendo un trabajo y tienen que tener cuidado como lo hacen también. Entonces nosotros, como laicos, nosotros como cristianos que seguimos a Cristo, tenemos que pensar siempre cómo lo haría Jesús. Jesús, en vez de acusar, perdonaba. Perdonó a la prostituta, perdonó a Zaqueo, perdonó a uno y cuantos más. Perdona el Señor. Nos perdona a nosotros tantas veces. Hay testimonio de personas que cuando le han matado a un hijo, van y perdonan a ese en la cárcel. Hay testimonio de personas que le han llevado comida, le llevan la comida pero no envenenada, le llevan la comida para que se alimente. Y esa persona ve la sinceridad tan grande que se la come. ¿Qué significa esto? Que en nosotros se tiene que ver al mismo Cristo. En nuestros rostros se tiene que ver al mismo Dios. Y a veces las personas tendemos a no analizar cómo es y a qué grado es que Dios quiere que nosotros seamos cristianos. Dios quiere que seamos cristianos de una forma profunda. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Virgen María, nos acercamos a Jesús Eucaristía con un limpio corazón, nosotros nos acercamos, le pedimos a Papá Yahvé, a nuestro Dios. Nosotros estamos preparando nuestra vida para una vida eterna. Y no podemos nosotros caer en cosas vanas de la tierra que nos impidan a nosotros lograr la salvación eterna. Vamos a disfrutar de este precioso video musical que nos sigue entonando a nosotros en la liturgia de este fin de semana. Una canción muy linda que nos hace profundizar. Adelante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son justos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel del panal que destila. Señor, tú tienes palabras,
Continuando con este tema tan importante sobre la confesión, he encontrado un material que no quiero dejar de compartirlo con ustedes. Un sacerdote que da unas pinceladas también sobre la confesión y de inmediato la vamos a compartir con ustedes. Adelante. ¿Qué tal, queridos amigos? Continuamos con el tema semanal de la vez pasada y en esta ocasión quiero ver con ustedes cómo podemos hacer una buena confesión. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La confesión, obviamente, no es con el sacerdote directamente, sino con el sacerdote como puente entre Dios y nosotros. A través del sacerdote nos elevamos a Dios nuestro Señor. Por eso no es el sacerdote quien me perdona los pecados, sino Jesús a través del sacerdote. ¿Cómo hacer una buena confesión? Esencialmente hay 5 pasos que quiero ir explicando poco a poco en este video. El primero es un examen de conciencia. Van a encontrar un link aquí en el post del video para tener un buen examen de conciencia. Lo pueden utilizar o cualquier otro que algún otro sacerdote o alguna página católica les ofrezca. En segundo lugar, arrepentimiento o dolor de los pecados. En tercer lugar, romper con el pecado, que es el propósito de enmienda. Después, decir nuestros pecados al confesor. Y finalmente, cumplir la penitencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. Examen de conciencia. Lo importante del examen de conciencia es llegar al fondo de nuestro corazón, al fondo de nuestra alma. No importa simplemente lo que hice o no hice, sino lo que hay en el fondo del corazón. A veces cuando nos centramos en el examen de conciencia, nos quedamos simplemente en lo exterior. Y entonces nos podemos convertir en fariseos. Esos fariseos que se fijan si lavaron o no lavaron, si cumplieron o no cumplieron. Pero lo que importa es lo que sale desde el fondo del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Por eso yo les invito, cuando hacen examen de conciencia, a ir más hacia las actitudes que hacia los actos concretos. Las actitudes de cómo voy amando, cómo voy creciendo en esta entrega a Jesús, si pongo al prójimo en el mismo lugar que me pondría a mí mismo, si pongo a Dios en el centro de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que esas actitudes tienen concreciones en la vida y eso es lo que yo también examino en el examen. Pero si me quedo simplemente en las concreciones y no bajo a las actitudes, no hay cambio interior posible. Por eso es tan importante tocar esas actitudes y ver de dónde están surgiendo estos actos. Preguntarse sobre todo por el amor. ¿Cómo va mi amor? Eso es fundamental, porque en esencia el pecado es la falta de amor. Segundo, arrepentimiento de mis pecados o dolor de mis pecados. Aquí hay una diferencia que se hace. Una cosa es la atrición y otra cosa es la contrición. La atrición, que basta para una buena confesión, es arrepentirme de mis pecados por temor al castigo que me puedan tener. Pero eso no es suficiente. Hay que tener contrición, que es el arrepentimiento de mis pecados por amor a Dios, precisamente porque ofendí a un Dios que me ama tanto. Y eso me duele, porque no es lo mismo temer que amar. El temor es el primer paso, pero si no llego al amor, viviré una vida cristiana gris y aburrida por miedo. ¿Y quién quiere vivir una vida por miedo? Yo quiero vivir una vida por amor. Y eso es lo que me da la contrición. De tal manera que cuando yo examine mis pecados, yo tengo que tener ese arrepentimiento. Ya sabemos que el arrepentimiento es fundamental para el perdón. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo me puede perdonar alguien? Para perdonarme, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón. Y aquí está lo esencial de la confesión. Reconocer que he pecado y por amor me arrepiento. Porque no me gusta ofender a las personas que amo, en primer lugar a Dios nuestro Señor. Dicen que cuando te acusas, Dios se pone de tu parte. Qué hermosa frase. Cuando me acuso, Dios se pone de mi parte, como hizo precisamente en Jesús crucificado. Dios se puso de nuestra parte a través de Jesús y mostrándonos su amor con la última gota de su sangre, nos muestra que no hay pecado que Él no esté dispuesto a perdonar si es que nosotros estamos arrepentidos y tenemos también, como veremos ahora, el propósito de enmienda, que es romper con el pecado, querer no volver a hacerlo. Porque aquí lo que significa es convertirse, y convertirse es volverse a, en este caso, a Dios nuestro Señor. Convertirse es decirle, Señor, me alejé de ti, pero quiero regresar a ti.
Y aquí hay una diferencia muy importante. No es lo mismo el propósito de enmienda de mi inteligencia que el de mi voluntad. Yo puedo entrar al confesionario sabiendo, porque me sé débil, porque me sé pecador, porque sé que todavía no he purificado del todo mis actitudes, sabiendo que voy a volver a pecar más adelante, pero no queriendo hacerlo. Es la diferencia entre la inteligencia y la voluntad. Yo puedo saber, porque no soy tonto, que soy débil y que seguramente más adelante volveré a caer, pero yo no quiero caer, yo quiero amar. Basta con esa actitud de querer, basta con que mi voluntad quiera amar, aunque mi inteligencia todavía no me dé toda esa claridad para lograr superarlo, pero basta con esa actitud para lograr ese propósito de enmienda. Por lo tanto, si estás pecando y te duele pecar, aunque no sepas cómo romper totalmente, acude a la confesión y poco a poco, con ese propósito de enmienda, Dios te irá dando la gracia que necesitas para romper con Él. Dios te irá dando los medios que necesitas para romper con Él. Porque lo primero que necesito es la gracia de Dios, esa presencia de Dios en mi alma. Y Él poco a poco va a ir conquistando todos esos rincones oscuros de mi vida y me va a ir logrando ayudar a romper con el pecado. Qué importante es, por lo tanto, ir a la confesión y pídele ayuda a tu confesor. Decía Santa Teresa, con una determinada determinación. Es decir, mi voluntad está determinada a hacer lo que sea para romper con el pecado, aunque sepa que me va a costar mucho y que va a ser a fuerza de caer. Pero no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que no te quedes caído, sino que te levantes tirándole la mano al único que te puede levantar, que es Dios nuestro Señor. El cuarto paso es decir los pecados al confesor. Entonces sí, yo me acerco a la confesión. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Muchas personas no se acercan a la confesión porque no se saben los pasos, no saben qué decir, les da miedo lo que les va a preguntar el sacerdote, Ave María Purísima, y se quedan callados, no saben qué decir. Bueno, basta con que digas sin pecado concebida. Es decir, que fue concebida sin pecado original. Pero si ni siquiera te logras aprender eso, no te preocupes. Dile al sacerdote, Padre, ¿me ayuda? Y con eso basta. Lo mismo cuando termines de decir los pecados y te pida decir el acto de contrición. Si no te lo sabes, no te preocupes. Simplemente di, Padre, ¿me ayuda? Y Él te ayudará de todas las maneras posibles y con mucha caridad y paciencia. Obviamente, sin fe, esto no tiene sentido. Si no tengo fe, ni este sacramento, ni ningún sacramento tiene sentido. Porque los sacramentos me exigen dar ese paso del signo sensible a esa gracia invisible que Dios me quiere transmitir a través de sus sacerdotes. Por lo tanto, haz un acto de fe y pide al Señor que te ayude a no centrarte en el sacerdote, sino en Jesús. Tal vez te toque un sacerdote regañón, no importa, da el paso, supera ese medio y llega al fin, que es Dios nuestro Señor, que es Jesucristo. Te toca un sacerdote muy buena gente, no importa, da el paso y va al fondo de todo, que es Dios nuestro Señor. Y recordar aquella frase que ya les dije la vez pasada, está en Juan 20:23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Dar ese paso de fe y saber que Jesús le encargó a los sacerdotes que manifestaran ese ministerio de misericordia. Nosotros mismos como sacerdotes tenemos que confesarnos con otro sacerdote. Nos arrodillamos y le decimos los pecados. ¿Cómo hay que decírselos? En primer lugar, hay que decírselos de una manera clara. El sacerdote tiene que saber exactamente qué es lo que hiciste, pero de una manera concisa y breve. Es decir, no hace falta entrar en detalles, basta con que se diga la especie de pecado y si te sientes en necesidad, la cantidad de veces también que lo hiciste. Pero no basta describir las circunstancias, con quién lo hiciste, por qué lo hiciste, porque eso ya es entrar en cosas que no hacen falta para la curación. Basta con eso para que el sacerdote sepa darte unos consejos que, aunque no son la esencia de la confesión, sin duda te pueden ayudar a ir superando estos pecados. Qué hermoso es además decir estos pecados. ¿Por qué? Porque nos ayuda también psicológicamente a desahogarnos, a tirar ese saco que venimos cargando y dejarlo no en el saco del sacerdote, que él trae el propio, sino en el saco de Jesús, en esa cruz que él cargó por nosotros, por amor. Finalmente, cumplir la penitencia.
El sacerdote después de la confesión te va a dar una penitencia, que normalmente consiste en algún rezo o tal vez en alguna obra que te ayude a reparar por los pecados. Lo que importa es eso, es reparar por lo malo que has hecho. Porque no es lo mismo la culpa que la pena. La culpa, cuando yo rompo un vidrio, yo puedo ir con la persona de la casa y decirle, perdóneme, rompí su vidrio. Y ella me va a decir, claro que sí, te perdono con mucho gusto. Pero ¿quién va a poner el vidrio de nuevo? La pena es eso que yo me gané por mis pecados y que de alguna manera tengo que resarcir. Y eso es la penitencia. Con la penitencia nosotros llenamos esa pena que tendríamos que cargar por nuestros pecados. Termino este video simplemente animándoles a volver a dar ese salto de fe. Por favor, queridos hermanos y hermanas, no se centren en el sacerdote. Somos lo de menos. Somos simples medios que Dios ha querido escoger, tan pecadores como tú o más pecadores que tú. Eso no importa, porque no es mi virtud la que te va a perdonar, es la gracia de Dios a través de mí. Cuando yo bebo agua y sale un agua cristalina, a veces esa agua viene en un tubo muy sucio, tal vez lleno de moho, pero lo que importa es el agua, que el agua siga saliendo cristalina. Es lo mismo que pasa con la gracia de Dios. Dios sabe superar todos esos pecados del sacerdote y nos sabe dar esa gracia cristalina solo para nuestras almas. Vale la pena confesarse, porque vale la pena tener en nuestro corazón y en nuestra alma la vida de gracia, que es la vida misma de Dios en ellos. Dios les bendiga y que tengan hermosa semana. Y les invito a irse a confesar, porque confesarse es recibir esa gracia de Dios, ese abrazo de la misericordia, de una manera especial en este año dedicado precisamente a la misericordia. Esperando que le haya servido de mucho este material tan maravilloso. Queremos ahora disponernos para realizar la oración final y poner precisamente estos sacramentos tan importantes que vamos a recibir en este tiempo. Incluso hay jóvenes adultos que están preparándose para recibir el bautismo, la primera comunión en este tiempo especial. Y qué importante para cada uno de nosotros que ya gozamos de haberlo vivido, entonces ponerlo en práctica. Y poner en práctica el sacramento de la confesión es sumamente importante. Ya lo decía el padre Adolfo, que lo pueden encontrar en la internet, que realmente es muy importante, vale la pena confesarse, vale la pena estar en gracia, porque es una gracia que recibimos de parte de nuestro Dios. Por eso vamos a disponernos y lo vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Jesús, en este momento ponemos en tus santísimas manos todas nuestras necesidades. Te damos gracias porque nos permite la vida, porque nos permite gozar un día más. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque cada día tú nos ilustras para caminar bajo los mandatos de tu amor, bajo los sacramentos de tu divina misericordia. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos, Señor Jesús, que toque nuestros corazones, nuestra mente, aclare nuestras ideas, para que nosotros podamos llegar hacia ti con un limpio corazón, para que podamos experimentar todo lo bueno que tú nos quieres dar. Pon un corazón dócil en nosotros, llénanos de tu Espíritu Santo, para que podamos también encontrarnos contigo a través de la Santa Eucaristía y volvernos, Señor Jesús, ese sagrario andante, que pueda esparcir tu olor a santidad donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, que en esta cuaresma que tú nos has regalado, que puede ser nuestra última cuaresma, podernos encontrarnos con tu amado corazón, con tu amada Madre, la Virgen María,
como medio de transporte que nos hace llegar hacia ti, Jesús. Enséñanos cuál es esa gran misericordia del Padre, para que experimentándola podamos vivir a plenitud tu amor de Padre en la tierra, y que podamos encontrarnos a tal punto el día de nuestra partida limpio, como ese paño limpio del día del bautismo, y podamos encontrarnos contigo con ese corazón limpio, blanco y puro, como lo es la nieve. Te pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final del programa, no antes sin agradecer a cada uno de los que hacen posible que llegue hasta ustedes. Y le vamos a dejar con esta preciosa canción que nos sigue inspirando en la misericordia de nuestro Dios. Bye, bye. No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate y anda. Televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor.